Hola, espero que se encuentren bien. Ahora nos toca ver todo lo que es el aspecto cualitativo, ¿ya? Y en este caso, hoy vamos a hablar sobre los abordajes cualitativos, que también son llamados enfoque o paradigmas cualitativos, ¿ya? Ustedes ya me conocen, yo soy Cibeles González y espero que podamos orientarlos en todo lo que son los abordajes cualitativos que se asocia mucho a lo que ustedes van a ver en el primer taller o lo que tienen que trabajar en el taller, donde tienen que presentar una infografía de los distintos enfoques. Así que espero que puedan comprender bien el tema. Bien, y en cuanto al resultado de aprendizaje, es el resultado de aprendizaje de la asignatura, el cual involucra estos tres aspectos que ustedes ven acá. Uno que es integrar los saberes, otro que incluye los saberes de investigación, en este caso cualitativa, considerando los criterios éticos y legales de lo que significa investigar cualitativamente y también con la finalidad de proponer mejora en los cuidados que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Así que ese es el resultado de aprendizaje al cual se adosa esta clase. Bien, entonces antes de comenzar en cierta forma con los enfoques o abordajes que vamos a ver cualitativos, tenemos que recordar lo que ustedes ya deben haber escuchado, deben haber leído de la clase de la profesora Jessica González, en donde tenemos que siempre recordar que la investigación cualitativa se describe o describe perspectivas de diversos fenómenos, pero lo que tiene la investigación cualitativa es que estas perspectivas son experiencias o situaciones que vive la persona, ¿ya? En un contexto y en un tiempo determinado, ¿ya? Y a todo esto nosotros le llamamos fenómeno. Y ahí en lo cualitativo, generalmente los fenómenos son considerados como la experiencia que conforman la vida de estos seres humanos, ¿ya? En donde cada una de estas experiencias es considerada como única, tanto para el individuo como para el momento que está atravesando y en el contexto que está viviendo esa situación. Por lo tanto, de esta manera lo hacen de una forma única, ¿ya? Entonces, en este sentido, al hacer esta experiencia de forma única, el conocimiento que uno obtiene a través de esta investigación o este tipo de investigación cualitativa es co-construido. ¿A qué se refiere con esto? Porque existen diferentes realidades, o sea, mi realidad que yo tengo frente a la realidad de cualquiera de ustedes es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque uno tiene una mirada, ya que va desde lo individual, una mirada que es subjetiva porque está creado por mí misma, por el propio individuo, y otra mirada que está creada, por el grupo o por el colectivo. Y eso es lo intersubjetivo. Entonces estas dos realidades eh, forman este conocimiento y a eso se le llama la co-construcción del conocimiento, en donde el investigador también pasa a ser parte de esta co-construcción. Y por eso es importante recordarlo porque muchos de los abordajes cualitativos integran también al investigador eh, buscan y hacen siempre referencia a estas ideas generales de lo que es la investigación cualitativa. Y lo importante también de este tipo de investigación es que hay que recordar que siempre el momento y el contexto influyen totalmente en lo que es la perspectiva del individuo frente a ese fenómeno que se está estudiando. Ya porque no es lo mismo estudiar a lo mejor la educación universitaria, un ejemplo, en el año 2019, en donde había un momento y un contexto distinto en marzo del 2019 que estudiar la educación universitaria en un contexto de octubre del 2019. Y es totalmente distinto al contexto que nosotros estamos viviendo ahora, que es pandemia. Por lo tanto, si yo quiero saber la experiencia de cómo estudia el estudiante, valga la redundancia, universitario de enfermería, podría ser estos distintos momentos y le aseguro que cada uno de los discursos va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque lo cualitativo busca eso, busca
es que ese fenómeno se profundice, ¿cierto? Uno busca la profundización de lo cualitativo en base a la experiencia que tiene la persona desde su perspectiva, desde su mirada, en un momento y en un contexto particular. Y ese momento y contexto particular, si yo lo uno con el momento y contexto particular de cada uno de nosotros, va a generar un conocimiento. Y eso se refiere que el conocimiento en este tipo de investigación es co-construido. Entonces, para yo poder comprender los abordajes, tengo que siempre recordar esto, de la recursividad de la investigación cualitativa, de los fenómenos que son la experiencia, de que el conocimiento se construye y que es co-construido entre lo subjetivo individual y lo intersubjetivo grupal, y que el contexto y el momento siempre van a influir en la perspectiva individual que tenga la persona para comprender el fenómeno. ¿Ya? Entonces, comprendiendo esto y recordando esto, vamos a ir a todo lo que son los abordajes. Bien, entonces dentro de los abordajes cualitativos que tenemos son todos los que ustedes ven ahí y puede que sean más. Yo creo que les coloqué algunos menos, que son los que más ustedes van a encontrar dentro de la literatura que se nombran, ¿ya? Es la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada o algunos le dicen la teoría fundada, la investigación-acción, todo lo que está muy ahora cobrando mucha relevancia también, todo lo que es lo narrativo. Y lo que siempre también nosotros realizamos es lo cualitativo, exploratorio, descriptivo, ya que ahí vamos a explicar lo que es, y también la perspectiva histórica o el abordaje histórico. Todos estos tipos de enfoque son adosados a lo que es la investigación cualitativa, son altos. Ya ustedes van a tener que trabajar en el taller número uno, divididos por grupos que la profesora Jessica ya se los debe haber subido a la plataforma. Eh, Describir aspectos de cada uno de estos paradigmas o diseños o enfoques o abordajes, ¿ya? Y en este sentido van a ver a cuál orientaciones la filosófica, cuáles orientaciones filosóficas tienen, qué tipos hay y toda esa cosa. Ya yo solamente le voy a dar la orientación general de cada uno de ellos para que puedan no llegar así sin conocimiento a abordar el tema. Ya, la fenomenología es un tipo de abordaje o diseño, como ustedes quieren llamarle, eh, que es una filosofía mayormente. No es que porque yo estudie un fenómeno voy a hacer fenomenología, no es así. Ya los fenómenos son las experiencias, entonces todo en cierta forma va a ser un fenómeno. Pero la fenomenología es una filosofía, ya que tiene un enfoque y un diseño de investigación distinto a los otros diseños de investigación cualitativa, ¿ya? Esta mayormente tiene su origen hace hartos años atrás, ya en el siglo XIX, donde Husserl ya fue un primer matemático que hizo o que creó esta filosofía, ¿ya? Después tienen diferentes variantes. Ha habido por muchas partes muchas variantes y una de las se diferencia mayormente estas variantes por las creencias filosóficas, ¿ya? Generalmente en enfermería ocupamos tanto la filosofía de Husserl, ¿ya? Y de Heidegger, de Martin Heidegger. Pero tienen, estos dos autores tienen puntos de vista muy distintos y diferentes sobre la persona y el mundo, ¿ya? Y cada uno de ellos se apoya específicamente en un diseño de investigación fenomenológico distinto. Entonces, por ejemplo, para Husserl, la atención del fenómeno, de esta experiencia y las declaraciones cargadas que tienen esta experiencia, eh, capturan lo que dice la esencia real de lo que percibe y experimenta la persona que está haciendo esta declaración, ¿ya? Eh, entonces, mayormente lo que nosotros hablamos de aquí es que la fenomenología, y ahí entramos a los tipos, describe, la fenomenología de Husserl es la fenomenología descriptiva, ¿ya?
Posteriormente tenemos otro tipo, que es hay otro enfoque que es la fenomenología hermenéutica, y hay otro también tipo de enfoque que es la fenomenología empírica o trascendental, o también llamada la fenomenología psicológica. ¿Ya? En cuanto a la fenomenología hermenéutica, que es la que más se utiliza en enfermería o la que más yo he visto por lo menos que han utilizado la academia, se concentra en la interpretación de la experiencia vivida, ¿ya? Y no sigue tanto reglas específicas, pero se dice que es como un producto de la interacción dinámica entre las actividades de concebir el fenómeno, en de descubrir las categorías, en describirlo y posteriormente interpretarlo, ¿ya? En cambio, la fenomenología empírica se enfoca menos a interpretar, ya no es tan interpretativa como la hermenéutica, sino que describe mayormente la experiencia de los participantes, y esta se asocia mucho a lo que era el pensamiento de Husserl, que él describía el fenómeno en sí. En cambio, Martin Heidegger lo interpreta, ¿ya? Y por eso las corrientes filosóficas son tan distintas, ¿ya? Porque tienen orientaciones filosóficas distintas y también tienen conceptualizaciones del objeto de estudio que también son distintas. Pero eso no lo vamos a meter nosotros porque, en cierta forma, yo le estoy dando una orientación para que lo que podamos nosotros trabajar, ustedes sepan a cuál área o diseño se podría adosar la pregunta de investigación que ustedes van a realizar. Y en cierta forma, como resultado, el objetivo que se espera de la investigación fenomenológica o de corriente fenomenológica, mayormente es que se proporciona una descripción completa de una experiencia vivida. Siempre la fenomenología ocupa este término, experiencia vivida, y es comprender la experiencia de la persona, ¿ya? Que pueden ser estos sentimientos, emociones, razonamientos, percepciones, etcétera, ¿ya? Entonces uno lo que más va a buscar, o el resultado que más va a tener, o el resultado que más se puede previsualizar en la fenomenología, es que hay una descripción completa de la experiencia de vida. Eh, entonces, en este caso, por ejemplo, un ejemplo que podríamos nosotros hacer, que podría ser fenomenológico y que es súper atingente lo que estamos nosotros viviendo en esta actualidad, es experiencias de vida o experiencias de enfermeras trabajando con personas con COVID. Un ejemplo. Entonces, ¿y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rescatar esa experiencia de vida y el cuidado que brinda la enfermera para poder comprender, a lo mejor lo vamos a describir solamente porque a lo mejor podemos utilizar la línea filosófica de Husserl, o lo podemos interpretar si ocupamos la línea filosófica de Martin Heidegger, ¿ya? Entonces siempre recordar que la fenomenología no es que estudie los fenómenos, no, todo lo investigativo es un fenómeno, todo, sino que la fenomenología es una filosofía que tiene un diseño y una metodología distinta, ¿ya? Y que eso nosotros lo vamos a solicitar que ustedes busquen, porque yo no les puedo dar todo, porque si no sería eh, que ustedes ya tendrían la actividad hecha, sino que esto también estamos co-construyendo el conocimiento. Yo les doy una área y ustedes van a buscar la otra área en donde van a tener que buscar. Yo creo que en la guía sale todo lo que es tanto la orientación filosófica como también cómo se puede realizar este tipo de investigación, ¿ya? Así que espero que haya quedado claro o por lo menos orientado a lo que es la fenomenología. El segundo abordaje que vamos a ver es la etnografía, ¿ya? Y la investigación, o sea, la investigación que tiene un diseño etnográfico, tiene como nivel histórico que fue desarrollado por antropólogos mayormente, ya como método para poder estudiar las culturas, perdón, a través de la inmersión en esa misma cultura durante un periodo de tiempo determinado, que es como lo que hizo la enfermera Madeleine Leininger, que ella se tuvo una inmersión en la cultura y en varias culturas para poder comprender los cuidados que realizaba, ¿ya? Entonces, eso es el estudio etnográfico o la investigación etnográfica o con orientación etnográfica, ¿ya? Hay que recordar sí que la palabra etnografía tiene un significado,
ya que significa retrato de la persona. Entonces, en ese sentido y comprendiendo lo que etimológicamente significa la palabra etnografía, nosotros a través de este tipo de diseños buscamos cómo conviven las personas y cómo esa persona se retrata a sí misma frente a un contexto o en un contexto determinado. En este caso, los diseños etnográficos, ¿qué es lo que hacen? Pretenden explorar, examinar, entender, comprender todos estos sistemas sociales que surgen a través de los grupos, de las comunidades, de las culturas, ¿ya? Hay distintas corrientes filosóficas o mayormente antropológicas que hacen estudios y que han desarrollado líneas de trabajo frente a lo que es la etnografía, ¿ya? Que ustedes en la literatura van a encontrar harta. Nosotros lo vemos mayormente en enfermería como a nivel general, de todo lo que es a nivel general lo que es la etnografía, ¿ya? Y que son puntos en donde nosotros queremos trabajar esta visibilidad como enfermeras, como lo que hizo Madeleine Leininger, en donde trabajó en un campo que era súper distinto y que no se veía en este contexto. O sea, las enfermeras no hacían este tipo de investigación cuando Madeleine Leininger la empezó a realizar, ¿cierto? Y en ese caso también se ha visto ahora último de que esta teoría de Madeleine Leininger ha dado origen a una estrategia de investigación etnográfica en enfermería y que está específicamente denominada como investigación en etnoenfermería, en donde este concepto se centra principalmente en la observación y documentación de las interacciones con las personas, como las condiciones de la vida diaria, cómo los patrones influyen en el cuidado humano, la salud y obviamente en las prácticas de cuidado de enfermería. Y que eso lo dijo Madeleine Leninger más o menos en el año 85 cuando empezó a hablar de la etnoenfermería. Eso es como un dato curioso, ¿ya? Pero lo que hay que recordar es que yo me sumerjo ya como investigador me sumerjo en un proceso donde empiezo a comprender una cultura, ¿ya? Y no necesariamente una cultura que me vaya hacia los montes Everest o por allá en el Himalaya a comprender cómo viven, sino que también se han visto distintos diseños, ¿ya? En donde aquí vienen las clasificaciones, en donde estos diseños pueden comprender distintos procesos sociales donde viven las personas, que no solamente es irse a lo mejor a una tribu o a un pueblo nativo o a un pueblo originario, sino que también podemos estudiar distintas formas de comportamientos sociales y que pueden influir también en los cuidados que se entreguen, ¿ya? Dentro de esta clasificación hay una clasificación que hace un investigador en ciencias que es Creswell, que siempre nosotros lo ocupamos porque es un referente en investigación también del libro de Hernández Sampieri, ¿ya? Y él con otra persona lo dividieron en distintos diseños. Yo se los voy a nombrar acá. Uno que son dentro de lo que es la parte etnográfica, son los diseños realistas o mixtos, ya que ellos buscan datos cualitativos como cuantitativos de un sistema social. Obviamente con ciertas categorías, ¿ya? No es así como que yo voy a buscar lo que encuentre, sino que van pensados en algunas categorías que las tienen que describir, perdón, y tienen que también describir la cultura también en términos estadísticos y narrativos, ¿ya? Eso, por ejemplo, es una. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que podríamos ver acá, la migración. Entonces podríamos hacer un diseño realista, etnográfico, en donde yo veo la migración a nivel numérico, por ejemplo, cuántos migrantes hay en Valparaíso, cuáles son de habla hispana, cuáles son de no habla hispana. Se fijan y hay una contabilización, pero también puedo conocer la realidad de ellos y la experiencia de vida a través del discurso y a través de la entrevista o de los grupos focales. ¿Ya? Hay otro tipo que se llaman diseños críticos, en donde el investigador está interesado en estudiar todo lo que son los grupos marginales o que están marginados de la sociedad con tal de contribuir a la injusticia, a los problemas, perdón, de la injusticia y a la inequidad. Generalmente estos son más complejos de realizar porque la parte ética tiene que estar ahí bien diseñada con tal de no vulnerar tampoco los derechos de las personas. Eh,
y son más complejos en ese sentido de hacerlo, ¿ya? Pero lo que muestran son resultados bastante importantes. Por ejemplo, si yo quisiera a lo mejor estudiar la violencia de género, si quisiera a lo mejor estudiar la segregación racial, ya se fijan que son, o lo que si quería a lo mejor estudiar todo lo que es el comportamiento de las personas de la cárcel, ya que lo que piensan, o en las mismas poblaciones, ir a las poblaciones y saber cómo piensa el joven que está en el microtráfico. ¿Se fijan? Entonces sí, estos diseños son más críticos, pero tienen resultados para solucionar aspectos de justicia y de inequidad y hacen un aporte también a la sociedad, ¿ya? Bueno, hay otros diseños que son los clásicos, ya que estos diseños consideran a una cultura en conjunto y analizan las posiciones ideológicas de esa cultura, que pueden estar implícitas o explícitas. Eh, y es como lo que hizo la Madeleine Leininger, ya que en cierta forma ella estudió, vivió, comprendió cómo vivían estas personas en estos pueblos nativos, ¿cierto? Estos pueblos originarios, para llegar a esta teoría del sol naciente en donde yo tengo que llegar a estos acuerdos ya para el cuidado frente a lo que sabe la persona en sí, la persona nativa, frente a lo que yo sé del área de salud, entonces llegamos a estos acuerdos. ¿Ya? Y eso es lo que hizo Madeleine. Hay otros diseños que se llaman los macroetnográficos, en donde ya aquí uno interpreta los sistemas sociales, y aquí los sociólogos son muy expertos en eso. Complejo, por ejemplo, las comunidades educativas, los fanáticos estos de las guerras, ¿ya? Así que eso. Hay otros también diseños que se llaman los microetnográficos, ¿ya? Que se centran en un aspecto pequeño de la cultura o en una situación social. Por ejemplo, no sé, podría ser un estudio microetnográfico que piensan, no sé, que se relaciona también con lo histórico, la enfermera jubilada frente al rito de la investidura en enfermería. ¿Se fijan? Es un aspecto muy específico, pero también son formas sociales que nosotros como enfermeras tenemos. ¿Se entiende? Hay también estudios de casos culturales en donde se considera a una unidad, es como un estudio de caso, en donde yo considero a una persona desde su historia de vida y la relaciono con el contexto donde vive. Y lo otro que también es la metaetnografía, que es como una revisión constante de estudio etnográfico para encontrar patrones. Ya es como si yo hiciera un metaanálisis de lo cuantitativo, en donde busco muchos estudios que buscan evidencia frente a algo, frente a un problema. Lo que yo busco en la metaetnografía es buscar muchos estudios que se relacionen con un tema y frente a eso voy buscando un patrón de conducta. ¿Ya? Y en cuanto a los resultados que se prevén o lo que podríamos nosotros tener en la etnografía, es que nosotros buscamos un análisis cultural, ya es el mayor resultado que se puede tener. Dependiendo de lo que se vaya a investigar, obviamente al inicio se pueden proponer estrategias para aceptar la diferencia cultural en intervenciones sanitarias, en aspectos de cuidado, ¿ya? Entonces todo eso son resultados que nosotros podemos esperar de la etnografía. Bueno, la teoría fundamental, también llamada teoría fundada, ¿ya? Es un tipo de diseño que es mucho más complejo que los anteriores, ¿ya? No es un diseño que yo vaya a hacer en el pregrado, así que no se asusten. Ya está orientado mayormente a un diseño o a un enfoque o un abordaje que se da mayormente en el posgrado. Esta es una técnica inductiva que surgió a través de la sociología, de la disciplina de la sociología, y que está principalmente, o que lo que significa principalmente que la teoría está desarrollada a partir de la investigación, donde tiene las raíces de los resultados que deriva, ¿ya? Generalmente este tipo de abordaje está fundamentada o está desarrollada en base o basada en la teoría del interaccionismo simbólico, ya que esta teoría fue desarrollada en más o menos en la década del 30 por George Ebert, ya que era un psicólogo social
y que buscó explorar cómo definían la realidad las personas y cómo también relacionaban esta realidad con sus creencias, de sus creencias con sus acciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la realidad se crea añadiendo significado a las situaciones. Entonces, mientras yo tengo la forma de expresar lo que yo quiero decir frente a un fenómeno, es el significado y la realidad que le estoy dando eh, por el, ¿cómo se llama esto? Por la creencia que yo tengo frente a ese fenómeno, ¿sí? Y en ese sentido es una teoría que es bastante compleja, ¿ya? Salió o apareció más o menos en el 67, posterior al interaccionismo simbólico, porque lo ocupa como base, con dos autores principalmente, que es Gleiser y Strauss, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera mayormente de lo que es la teoría fundamentada? Es que tenga un producto que sea una explicación o teoría respecto al fenómeno que se va a estudiar, ya que este puede ser un fenómeno, un proceso, una acción o interacciones que está dada en un contexto concreto y desde la perspectiva de los distintos participantes que están en ese, en ese contexto, ¿ya? En cuanto a los diseños, hay dos tipos de diseños mayormente. Hay uno que se llama el diseño sistemático, que resalta el empleo de ciertos pasos para el análisis de los datos, ¿ya? Y ocupa ciertos tipos de codificación, ¿ya? Uno entre paréntesis, cuando nosotros hablamos de codificación, categoría emergente, categoría priorística, no se asusten con estos términos ni este lenguaje, porque es un lenguaje que ustedes lo van a escuchar recurrentemente en investigación cualitativa, ¿ya? Pero mayormente todo lo que es la parte del diseño metodológico de lo que es la investigación cualitativa lo vamos a ver en unas semanas más, ¿ya? Y donde vamos ustedes a aprender qué es lo que es la codificación, qué es la que son las categorías y todas esas cosas, ¿ya? Así que no se asusten con ese lenguaje. Cierro paréntesis. Bueno, entonces este diseño, hay dos diseños como yo le estaba diciendo, uno que es el diseño sistemático y el otro que es el emergente. Y en el sistemático, lo que tiene es que todos los pasos para el análisis de datos están perfectamente incluidos, o sea, perdón, incluyen todo lo que es la codificación, que es tanto la codificación abierta como la codificación axial. Ya, entonces, posteriormente, cuando yo voy haciendo la revisión de la entrevista o de la entrevista individuales o grupales, voy viendo y viendo que surgen ciertas temáticas, ¿ya? Entonces, de esas temáticas, junto a algunas temáticas, ya hago una categoría. Y posteriormente voy haciendo categorías durante todo el transcurso que yo vaya leyendo ese manuscrito donde tengo la entrevista realizada. Y posteriormente lo relaciono entre unas con otras. O sea, relaciono la categoría uno con la categoría 2. Y de esto yo produzco una teoría o un modelo. ¿Ya? Eh, entonces es lo complejo. No es que yo lo diga, sino que uno tiene que hacer varios pasos para poder hacer la teoría fundamentada. ¿Ya? Y para poder tener un diseño sistemático. En cuanto al diseño emergente, este diseño se realiza también la codificación abierta y de esta emergen las categorías. No se realiza ya la codificación axial. ¿Ya? Y estas se conectan entre sí, solamente las categorías abiertas para producir la teoría. Entonces después el investigador, ¿qué es lo que hace? Es explicar la teoría y las relaciones entre las categorías. Em, y en cierta forma, lo complejo de esto es que tienen que tener un tipo de muestreo que es bastante distinto a lo que nosotros vimos en el muestreo cuantitativo, que se llama muestreo teórico. Y en el muestreo teórico es el que me va a dar a mí la muestra para poder obtener lo que yo deseo obtener para generar una teoría o generar un producto o un modelo. ¿Ya? Y hay uno que es un diseño emergente, que este lo dice Hernández Sampiri también, que es el diseño constructivista, y que este busca mayormente enfocarse en los significados provistos por los participantes del estudio, eh,
Más que eso, porque generalmente todos los estudios o los diseños se enfocan a buscar el significado de lo que la persona quiere decir, ¿ya? En el caso de este diseño constructivista, se interesa más por considerar la visión que tenga la persona, ¿cómo se llama esto? El valor, los sentimientos o también las ideologías, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, ¿ya? En cuanto a los resultados esperados, como yo bien les decía en un inicio, la teoría fundamentada busca desarrollar marco teórico, ya con declaraciones que se relacionen entre los conceptos o modelos teóricos. Así que es el mayor resultado que se espera de la teoría fundamentada y utilizando esta teoría se supone que en la enfermería uno podría reconocerla para mejorar la toma de decisiones de cuidado. Por eso es importante. Si bien esto está más desarrollado en el posgrado, es bueno que lo conozcan desde ya. En este caso tenemos otro abordaje cualitativo, es la investigación-acción, ¿ya? Cuya finalidad u objetivo de la investigación-acción es comprender y también resolver problemas específicos de una colectividad relacionada con el ambiente. Em, Frecuentemente se aplican teoría y las mejores prácticas. Hay algunos teóricos que avalan esto, que se aplique mayormente como una teoría aplicada a lo que es la búsqueda de la investigación. Pero lo que más se busca con este tipo de diseño es que se centre en aportar información que también guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos o reformas también culturales. Un ejemplo podría ser que se podría hacer una investigación, por ejemplo, en Quintero, con todo lo que es la contaminación. A lo mejor cómo, qué actividades de cuidado los niños de la escuela de la Greda puedo realizar para mejorar su calidad de vida. Donde yo investigo qué actividades se hace una acción y posteriormente mido eso, ¿ya? Hay un autor que en el año 2003 nombró tres perspectivas de lo que son los tipos de investigación-acción, ¿ya? Una de las perspectivas que tiene es la visión técnico-científica, en donde dicen que esta fue la primera en cuanto a términos históricos, ya que parte con el autor de la metodología o del diseño de la investigación, que fue Kurt Lewin, ¿ya? Y este modelo se basa en repetir ciclos, ¿ya? Para analizar y este análisis para poder conceptualizar y definir el problema una y otra vez. Entonces, la secuencia de esta investigación es bastante secuencial, ¿ya? Entonces pretende identificar hechos, analizarlo, implementarlo y evaluarlo y después lo mismo, así va en espiral. El otro tipo de perspectiva también es la visión deliberativa, en donde esta se basa principalmente en la interpretación humana, en la comunicación, en la negociación y en la descripción detallada, ¿ya? Em, en este tipo de visión también importan los resultados o sobre el proceso mismo de la investigación, pero propone también en esta se destaca que propone como una triangulación, ya que es un criterio de rigor que lo vamos a ver en unas semanitas más. Y la otra, que es la perspectiva, o la otra perspectiva es la visión emancipadora, que va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. Esta visión emancipadora pretende que las personas generen un cambio social por medio de la investigación, ¿ya? Entonces este diseño no solamente va a cumplir con funciones de diagnóstico o producción del conocimiento, sino que crea la conciencia de las personas o los individuos que están siendo parte de la investigación sobre las circunstancias sociales y la necesidad para mejorar su calidad de vida, ¿ya? Entonces, en cuanto a los diseños que existen en este tipo de investigación-acción, hay dos principalmente, uno que es el práctico y el otro que es el participativo.
En cuanto al práctico, este estudia, como su nombre lo dice, prácticas locales de la comunidad, y se centra mucho en lo que es el aprendizaje y el desarrollo de los participantes, y implementa un plan de acción. En cambio, el participativo estudia mayormente temas sociales que afectan la vida de las personas. Y en este destaca la colaboración equitativa de todo el grupo y se enfoca mayormente en mejorar los cambios a nivel de vida, de la calidad de vida. ¿Ya? Entonces, en este sentido, la investigación-acción es una gran área donde la enfermería también se podría desarrollar, ¿ya? Para generar proyectos y para generar procesos de cambios de conducta, pero no solamente a nivel personal, sino que a nivel más participativo y comunitario. En cuanto a los diseños narrativos, que están muy en boga ahora últimamente, estos pretenden, o como definición, son diseños que pretenden comprender una sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos o eventos, lo que ustedes le quieran colocar ahí, que involucren los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las experiencias, ¿ya? A través de las vivencias de las mismas personas, ¿ya? Portadas y contadas por ellos mismos. Eh, Son como historias de vida, ya eso se refiere mayormente, historias de vida o relatos biográficos también se divide una de los tipos que existe, ¿ya? Y son entendidas como la historia de los participantes que son proyectadas y registradas a través de diversos medios, ¿ya? Como yo les decía, las narrativas pueden referirse a las biografías, a las historias de vida, a los pasajes de una época vivida, a un relato biográfico frente a una situación de salud que viví o que una persona vivió. Eh, Así que generalmente este tipo es una forma que tiene una forma, si bien ocupa la misma forma de codificación que uno conoce, pero tiene un aspecto a nivel de proceso de ensamblaje de la historia que es distinto, en donde este ensamblaje de las historias tiene que tener como un comienzo, un desarrollo y un fin. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene la narrativa, que un diseño que está tomando bastante fuerza porque está rescatando todo lo que es la forma en cómo la persona comprende su propio proceso, ¿ya? Eh, Se pueden registrar o para esto también se pueden utilizar muchas herramientas de recolección de datos, documentos, cartas, entrevistas. Así que hay hartas cosas que se pueden hacer con la narrativa. Y se pueden enfocar en distintos temas específicos, desde lo que yo me sentí como enfermo o como enferma, si que estuve alguna vez, hasta lo que yo puedo pensar frente a una situación o lo que estoy viviendo, por ejemplo, ahora la pandemia, cómo yo me he sentido en confinamiento, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo importante de lo que nosotros tenemos que ver en las narrativas, ¿ya? Y eso es lo que también yo me refería con los tipos, ya que están las historias de vida, están ¿cómo se llama esto? Los relatos biográficos, la- las biografías, ¿ya? Y de eso yo puedo tener una infinidad de datos para poder analizar, ¿ya? Eso, es una teoría que se está, o sea, perdón, un diseño que se está trabajando bastante ahora, ¿ya? Y que está tomando bastante relevancia para el público en sí, por un asunto de que se va conociendo qué es lo que siente la persona, ¿ya? Entonces, como estamos rescatando todo lo que es el cuidado humano, el cuidado humanizado y todo eso, se está rescatando eso. Bien, y ya para ir terminando, aquí les voy a nombrar dos enfoques más que se han ido desarrollando con el tiempo. Y uno de ellos, perdón, es investigación cualitativa, que es de tipo exploratoria descriptiva. Em, ¿Y por qué nació este tipo de diseño? Porque en cierta forma hay algunos estudios cualitativos
en donde no se identifican con ningún diseño a nivel filosófico, ¿ya? Como la fenomenología o la teoría fundamentada o la etnografía o todos los diseños que yo les nombré anteriormente. Por lo que describen, muchos de estos autores describen sus estudios como naturalistas, descriptivos o solamente cualitativos, ¿ya? Entonces, en este sentido, hubo unos autores en donde vieron esto y indicaron también de que se diseñaban estudios cualitativos para obtener información como específico y necesaria para saber algún aspecto importante de algún fenómeno. ¿Ya? Y generalmente exploran nuevas temáticas o describen una nueva situación. Por lo tanto, se le llegó al nombre de esto, que son los diseños o los estudios de tipo con enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo. ¿Ya? Se originó esto. Pues, en cuanto a la orientación filosófica, se han desarrollado estos estudios para dar como mayor información o solución a problemas de la práctica o de la clínica. Ya se suelen también desarrollar para tratar los problemas de la práctica. Eh, y en cierta forma la orientación, por lo tanto, la orientación filosófica muchas veces puede variar dependiendo del objetivo de estudio, ¿ya? Pero generalmente estos son como orientados a una orientación más pragmática, de práctica, ya que busca información útil y soluciones prácticas, ¿ya? Y para eso hay diferentes autores que ustedes los van a encontrar por ahí en la literatura que hablan de este pragmatismo que se ve en este tipo de estudios, ¿ya? Estos estudios como resultado se espera de que respondan a una pregunta de investigación en donde se consiga un objetivo y que la información que se obtenga sirva para solucionar o para tratar un problema de la persona o del fenómeno que era foco de estudio. ¿Ya? Eso. Todavía está bastante incipiente en cierta forma como el término, ¿ya? Pero hay muchos estudios que son de este tipo porque en cierta forma no se adosan filosóficamente a ninguno de los anteriores que yo les he nombrado. Y en cuanto a la investigación histórica, esta es bastante interesante. Es una investigación de tipo cualitativa o el diseño, el cual analiza los sucesos del pasado, ¿ya? Nace también de la historia, o sea, este es mayormente una técnica o un diseño que nació de la disciplina de la historia, ¿ya? Donde se busca para la parte de enfermería o para la parte disciplinar, buscar conocimientos históricos que aumenten el autoconocimiento. Para eso está orientada en la práctica enfermera, o sea, perdón, en la disciplina enfermera, en hacer investigación histórica. Y hoy día también hay algunos que lo utilizan también para ser como una fuente para fundamentar también todo lo que es cambio de políticas públicas. Por ejemplo, investigar acerca de cómo fue el proceso de vacunación en niños en el año 70 sirvió para que ahora tengamos un programa amplio de inmunizaciones. ¿Se fijan? El conocer o el saber qué es lo que pasó o cómo se formó un ejemplo, el colegio de enfermera, nos sirve para comprender cómo es el aspecto gremial de la enfermería y eso cómo nos da a nosotros la identidad. ¿Se fijan? En cuanto a la premisa, o sea, la orientación filosófica, la premisa que tiene mayormente este diseño histórico es la filosofía histórica, ¿ya? Es la que pueden aprenderse lecciones del pasado. Y esto se puede estudiar a través de informes, ya sea oral o escrito, o se pueden buscar documentos, se pueden buscar patrones, y generalmente responden a la pregunta, ¿qué causa, por ejemplo, esto? ¿O por qué se originó esto? ¿Ya? Entonces, la idea es buscar información en diversas fuentes. Y dentro de estas fuentes puede ser las fuentes primarias,
que son escritos o que son personas que yo tengo acceso directo para buscar o para construir esta historia que necesito para dar respuesta a investigación. O también fuentes secundarias, en donde, por ejemplo, me dicen de que es una tesis que se habló de la historia de cómo se formó el colegio. Pero si yo quiero una fuente primaria, en el ejemplo del colegio enfermera, tendría que ir a las colegas que participaron en la conformación del colegio enfermera. ¿Se entiende? ¿Y por qué es importante estudiar o tener también estos tipos de diseño? Y porque en cierta forma qué resultados se esperan también de este tipo de diseño. Es porque los diseños históricos describen una serie de sucesos, ¿ya? Y hacen una cronología de los factores que influyeron en el tema de interés. Entonces, muchas veces estos informes históricos explican de una u otra forma la información sobre métodos que se han utilizado en algunos aspectos de cuidado, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de abordaje proporcionan ejemplos, ya son tipos de ejemplos a los profesionales de enfermería para tratar ya sea cuestiones de la disciplina, de la profesión, cuestiones sociales, cuestiones políticas. Eh, y eso nos ayuda a comprender mejor al otro, ¿ya? Y también yo creo que en cierta forma el conocer o el estudiar o ocupar esta metodología histórica es también tener un poco de identidad, porque cuando uno sabe de dónde viene, sabe dónde está y también a dónde quiere llegar. ¿Ya? Entonces nosotros como enfermeros también es bastante importante hacer historia, ¿ya? Conocer la historia, conocer por qué pasó esto, para que no pase de nuevo. Entonces, en ese sentido, es súper interesante este tipo de enfoque. ¿Ya? Bueno, y para concluir, hay que comprender que cada uno de estos diseños, enfoques, abordajes, como ustedes le quieran llamar, si ustedes se dan cuenta, tienen muchas cosas similares, muchos aspectos similares. Si bien son distintos por la orientación filosófica y algunos que expertos en cada uno de estos tipos de enfoque eh, son bastante estrictos, pero uno puede notar que hay una cierta similitud en cada uno de ellos. La diferencia mayormente es lo que le escribí ahí, que el marco de referencia también y la orientación filosófica. Y es comprender esto, no es solamente saber de dónde viene, sino también comprender cuál es la orientación filosófica para poder yo establecer mi punto de vista en la investigación que yo voy a realizar, o sea, no mi punto de vista, sino ese punto de vista en la investigación que yo voy a realizar. Eh, Sin embargo, es bueno y es importante reconocer que si bien estos son similares, hay algunas diferencias, mayormente en el marco referencial y en las partes de las filosofías que tienen cada uno de estos enfoques. Lo importante es que la investigación cualitativa sea sistemática y sea profunda, ¿ya? Eh, por lo tanto, no es que yo me tenga que centrar solamente en qué abordaje o diseño voy a tener, sino que todo el proceso investigativo sea correcto, sea sistemático, sea metódico y también sea profundo, ¿ya? Entonces a eso no hay que enfocarse ni pensar solamente si no este abordaje no va a resultar. No, absolutamente no es así. Mientras la investigación cualitativa tenga el método, tenga la sistematización, tenga la rigurosidad y tenga también todo el aspecto ético completo, la investigación está bien hecha, ¿ya? Por lo tanto, el abordaje, si bien es importante para saber a qué área o cómo voy a interpretar los resultados, no es no solamente preocuparse por eso, sino que esto es un todo, ¿ya? Así que eso debemos comprender y para concluir de los abordajes cualitativos. Bien, y ahora sí, para finalizar, sí, ahora sí que sí. Le voy a dar como la orientación al taller, uno de lo que ustedes tienen que realizar, que es conocer las distintas perspectivas,
trayectoria, enfoque, diseño, abordaje que nosotros le hemos dado. Ya usted ya tiene la guía de taller ya está en el aula, en donde se dividieron los distintos paradigmas o los enfoques o los abordajes y cada grupo va a estudiar algunos de ellos, o sea, algunos van a estudiar algunos de ellos, ¿ya? Entonces les recomiendo que puedan ver lo que está en la guía porque sale el paradigma, el grupo que va a estudiar ese paradigma y la docente que los va a guiar, ¿ya? Después de eso tienen que buscar de lo que es el paradigma en sí, tienen que buscar la definición, tienen que buscar el origen, dónde se origina este paradigma, de qué disciplina viene, la orientación filosófica y las características del enfoque o del paradigma o del abordaje. ¿Ya? Posteriormente, ustedes la próxima semana van a tener una tutoría con cada una de sus profesoras eh, para poder orientarlo y ver si están haciendo bien o guiando bien el trabajo. En donde cada uno, o sea, ustedes en esta tutoría van a aclarar las dudas mayormente que ya estén teniendo. Y como producto de este taller tienen que elaborar una infografía, ya que la tienen creo que entregar el 15 de octubre. Estoy casi segura que es ese día. Ya, pero igual revisen ahí la planificación didáctica. Y aparte y esa se entrega en el mail de la profesora Jessica González y en el mail mío. No se sube a la plataforma porque hemos tenido muchos problemas con los foros y todas esas cosas, así que preferimos que todos los grupos envíen sus infografías a nosotras, ¿ya? Y nosotros las vamos a enviar a las profesoras que les tocó, ¿ya? Eso. Y esto va a servir de insumo para la prueba que van a tener que, no me acuerdo, creo que es como el 20, a final de mes de octubre, ¿ya? Eso. Espero que hayan comprendido un poco, que lo haya podido orientar un poco en lo que son los paradigmas o los enfoques o los abordajes cualitativos. Cualquier consulta estoy atenta, así que no duden en escribirme un mail. Creo que la profesora Jessica también va a habilitar un foro. Y si no, me contactan a través de los delegados del curso, que son nuevamente Sebastián y Adriana, para que podamos aclarar dudas. ¿Ya? Les envío un abrazo y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao.